tema que veremos a continuación es respecto a aquellas facultades que tiene el Congreso en cuanto a materia de guerra. Primero que nada es importante recalcar que en la sucesión normal de aquellos actos que conducen a la guerra se van presentando sucesivamente ciertas fases o etapas que veremos a continuación. Tales etapas son las siguientes. Primero, la iniciativa para declarar la guerra. Segundo, declaración de la guerra. Y finalmente, la terminación de la guerra. En cuanto a la iniciativa, es importante mencionar el artículo 73 que menciona las facultades que tiene el Congreso de la Unión y que en su fracción 12 nos menciona que el Congreso no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, quiere decir que corresponderá exclusivamente al presidente de la República el derecho de iniciar ante el Congreso una declaración de guerra, ya que como sabemos es el presidente de la República quien tiene que manejar las relaciones exteriores. Cabe mencionar que en el artículo 89 constitucional, en su fracción octava, respecto a las facultades y obligaciones que tiene nuestro presidente, nos menciona que este tiene la facultad de declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, pero previa ley del Congreso de la Unión. Por tanto, podemos decir que la resolución del Congreso requiere de la iniciativa previamente del Ejecutivo. Tenemos como segunda fase la declaración de la guerra, que como hemos venido mencionando, el artículo 73 en la fracción 12, respecto a las facultades del Congreso para declarar la guerra, y el artículo 89, fracción octava, en cuanto a la autorización al Ejecutivo para declarar la guerra previa ley del Congreso de la Unión. Como podemos notar, en ambas fracciones otorgan literalmente la misma facultad de declarar la guerra a dos órganos diferentes, en este caso el Congreso y el presidente. Por eso es importante aclarar las funciones de cada uno de ellos respecto al tema. La declaración de guerra que corresponde al Congreso es únicamente una decisión que debe hacérsele saber al pueblo mexicano por parte del Congreso. Y la declaración de guerra del presidente de la República es esa misma decisión que se da a conocer al pueblo. Sin embargo, es el presidente quien tiene que notificar a las naciones extranjeras. Es decir, existe una misma decisión en cuanto a la declaración de guerra, sin embargo, es tarea del Congreso de la Unión informar al pueblo mexicano y obligación del presidente de la República notificar a naciones extranjeras. Los instrumentos para llevar a cabo la guerra podemos decir que son el Ejército y la Guardia Nacional. Ambos son instituciones destinadas a defender por medio de armas la integridad e independencia de la patria. Sin embargo, el Ejército es sostenido y reglamentado por el Congreso de la Unión, y es el presidente de la República quien puede disponer de él libremente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Respecto a la Guardia Nacional, es el Congreso quien proporciona los reglamentos para organizarla, armarla y disciplinarla. Sin embargo, es tarea de los gobiernos de los estados, de quien depende instruirla. Y en este caso, el presidente de la República carece de la libertad de mando, a diferencia del Ejército. El presidente de la República solo puede disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, y siempre con autorización del Senado.
También es importante decir que como mexicanos tenemos cierta obligación. De acuerdo al artículo 31, fracción tercera de nuestra Constitución, nos menciona que son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva. ¿Para qué? Para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Y para terminar, como última fase tenemos la terminación de la guerra. ¿Cómo concluye esta? Bueno, la guerra concluye habitualmente con una celebración de un tratado que corresponde al presidente de la República realizar siempre y cuando tenga la aprobación del Senado.